Hola, buen día. Nosotros somos el equipo número 3, el cual está conformado por Ábalos Cortés, María José, Delgado Villa, Victoria Miloli, Espinosa Corona, Yulisa Rubí, Martínez González, Miranda, Orozco Soto, Carla Lisbeth, Reyes Rubio, Betana Danaí y finalmente Tapia García, Ashley. Durante esta presentación hablaremos sobre el subtema 4.3 que trata sobre series alternantes. Iniciaremos con una breve introducción, daremos definición formal de serie alternante, hablaremos sobre el criterio de convergencia para series alternantes, convergencia absoluta, error y aproximación en series alternantes y finalmente unos sencillos ejemplos sobre las series alternantes. Yo soy Yulisa Rubí Espinosa Corona y daré inicio a esta presentación con una breve introducción. Tenemos que el concepto de una serie se relaciona con el concepto de sucesión. Si A(n) es la sucesión A1, A2, A3, así hasta AN, entonces la suma de los mismos términos A1 más A2 más A3, así hasta AN, se llama serie infinita o simplemente serie. De ese modo, tenemos que AK, donde K puede tomar cualquier valor, por ejemplo 1, 2, 3, etc., nos va a representar los términos de la serie y AN es un término general. Asimismo tenemos la forma compacta, donde tenemos la letra sigma, que nos va a representar la sumatoria de K igual a 1 hasta infinito de AK. O igual también tenemos por conveniencia la sumatoria de AK. Empezaremos a hablar sobre las series alternantes, que son un tipo de serie infinita muy importante en el análisis matemático, especialmente para estudiar la convergencia. Una serie alternante es una serie infinita en la que los términos cambian de signo de forma sucesiva, es decir, un término es positivo, el siguiente negativo y así sucesivamente. De manera formal, se representa multiplicando cada término por menos 1 elevado a una potencia. Un ejemplo muy conocido es la serie 1 menos 1/2 más 1/3 menos 1/4 y así sucesivamente. Aquí podemos observar claramente la alteración de signos y cómo los términos van disminuyendo. En las series alternantes, el cambio de signo provoca que los términos positivos y negativos se vayan compensando entre sí. Esto hace que la suma no crezca tan rápidamente como en otras series, incluso cuando los términos disminuyen de forma lenta. Por esta razón, las series alternantes presentan un comportamiento particular que permite analizar su tendencia sin que la suma se dispare indefinidamente. Pero, ¿cuál es su importancia? El estudio de las series alternantes es fundamental dentro del análisis matemático, ya que aparecen de forma natural en muchos problemas. Son especialmente importantes en la aproximación de funciones y en el modelado de fenómenos físicos e ingenieriles. En conclusión, comprender cómo funciona la alternancia de signos permite entender mejor el comportamiento de las series infinitas. Bueno, pues a mí me corresponde hablarles sobre lo que ciertos autores denominan como el corazón del tema. Hablaré sobre el criterio de convergencia para series alternantes, mejor conocido como el criterio de Leibniz. El criterio de Leibniz es un criterio de convergencia para series alternantes. Este criterio establece que una serie es alternante de la forma n igual a 1 de la sumatoria hasta infinito de entre paréntesis menos 1 a la n más 1 de n subíndice a, con n subíndice a mayor que 0. Para todo n converge si y solo si se cumplen dos condiciones al mismo tiempo. La primera, la secuencia n con subíndice a es decreciente a partir de algún término. Esto significa que hay un número natural n tal que para todo número
mayor o igual a n, el término siguiente, n subíndice a más 1, es menor o igual al término actual, subíndice a. Es decir, la secuencia de valores absolutos deja de aumentar y empieza a disminuir o se mantiene constante. La segunda condición, el límite de n subíndice a cuando n tiende al infinito debe de ser igual a 0. Los términos se vuelven tan pequeños como queramos a medida que avanzamos de la serie. Pero, ¿para qué sirve este criterio? Primero que nada, sirve para determinar si una serie alternante converge sin tener que calcular su suma exacta, que muchas veces suele ser imposible. Segundo, para hacer aproximaciones numéricas con precisión, gracias a que este criterio viene acompañado de la propiedad de error, podemos saber cuántos términos necesitamos tomar para que el error sea menor que un valor que nos pida. Tercero, es muy importante porque tiene aplicaciones en muchas áreas, en física para cálculos de campos electromagnéticos, en mecánica ondulatoria, en ingeniería para el análisis de vibraciones, en matemáticas aplicaciones para aproximar funciones y calcular números irracionales. Por algunas observaciones fundamentales, tenemos primero la diferencia entre convergencia simple y absoluta. Aquí es importante diferenciar cada una de ellas. El criterio de Leibniz solo nos dice que la serie converge de forma simple. Para saber si converge absolutamente tenemos que analizar la serie de valores absolutos. N igual a 1 de la sumatoria infinito de n subíndice a. Si esa converge, la serie alternante converge absolutamente. Si no, converge condicionalmente. Esto teóricamente hablado suena muy complicado, pero mis compañeras más adelante les van a poner unos ejemplos para que quede mejor explicado. Bueno, la convergencia absoluta significa que es una serie infinita y que sigue convergiendo incluso cuando se eliminan los signos positivos y negativos de sus términos. Para verificarla, entonces se toma el valor absoluto de cada término y se analiza si la nueva serie converge, incluso cuando ya le cambiamos los signos. Si la serie de valores absolutos converge, entonces la serie original es absolutamente convergente. Esto es importante porque la convergencia absoluta es una forma más fuerte de convergencia. Las series alternantes se caracterizan porque sus términos cambian de signo, es decir, alternan entre los signos positivos y negativos. Cuando analizamos la convergencia absoluta en una serie alternante, ignoramos completamente los signos y tomamos el valor absoluto de cada término, como ya lo había mencionado anteriormente. Al hacer esto, el factor alternante desaparece y queda una serie con términos positivos. Y también, pues, si esta serie converge, entonces la serie alternante es absolutamente convergente. Por lo tanto, la convergencia absoluta en las series alternantes dependen del comportamiento de la serie sin los signos. Por eso tenemos en el número 2, que es para verificar la convergencia absoluta, se toman los valores absolutos, que es ponerla entre dos barras, significar. Mi nombre es Carla Orozco y les voy a hablar de las diferencias entre una serie absoluta alterna y condicional. Pues la absoluta convergente es aquella serie que, aunque le quite los signos negativos, sigue convergiendo. Con esto, en otras palabras, es que no depende de si los términos son positivos o se van alternando entre positivo o negativo, pues esto no la afecta y sigue siendo igual. Sin embargo, la condicional convergente aquí sí depende de los signos, pues al quitárselos ya no converge y por eso es condicional, porque la condicionan los signos. Un ejemplo de esto, pues, es en el primero tenemos que la suma tiende a infinito de n a la 1 y pues ahí vemos toda la ecuación y ya luego vemos que al quitarle todos los signos a la derecha, pues sigue convergiendo. Esto es un ejemplo de una convergencia absoluta, que pues como bien lo dice su nombre, no dependen de los signos y sigue siendo convergente. Sin embargo, en el segundo ejemplo que tenemos en la parte de abajo, al quitarle todos los signos, pues solamente nos queda como 1 entre n. Entonces esto ya no converge. Por eso se vuelve condicional.
pues esta, gracias a los signos, es que puede converger. Sin ella ya no. Y pues estos son dos ejemplos muy básicos, pero muy claros de comprender. A continuación yo les hablaré sobre el tema error y aproximación en series alternantes. Para la aproximación, como bien sabemos, no podemos sumar números infinitos. Para ello usamos la suma parcial, la cual consiste en sumar solo los primeros términos de la serie. Esta suma parcial es considerada una aproximación del valor real de la serie, y cada que agregamos un nuevo término, la aproximación mejora. La suma parcial S sub n se obtiene sumando los primeros n términos de la serie. Estos van alternando signos positivos y negativos. El error de aproximación es la diferencia que existe entre el valor real de la serie y la suma parcial que usamos. Lo más importante es que tenemos que recordar que en series alternantes no es necesario conocer el valor exacto para estimar el error. El teorema en series alternantes nos dice que el error al usar una suma parcial es menor o igual que el valor absoluto del primer término que nos incluye. La fórmula del teorema nos dice: el valor absoluto del error es menor o igual al siguiente término de la serie. Esta fórmula dice qué tan lejanos estamos del valor real cuando usamos una aproximación. A continuación les explicaré el siguiente ejemplo. Tenemos la siguiente serie alternante: 1 menos 1 medio más 1 tercio menos 1 cuarto y así sucesivamente. Es una serie alternante porque los signos van cambiando y los términos van disminuyendo. Si usamos la suma parcial S sub 4, solo tomamos los primeros 4 términos de la serie. El error máximo se obtiene con el siguiente término que no se usa. El valor absoluto del error S sub 4 es menor o igual que un quinto. Entonces, esto quiere decir que la diferencia entre nuestra aproximación y el valor real de la serie es menor que una quinta parte. Por lo tanto, sabemos que nuestra aproximación y el valor real de la serie es menor que una quinta parte. Hola, yo soy Dana y les voy a dar ejemplos sobre series alternantes, divergentes y convergentes, con valor absoluto y condicional. Una serie convergente quiere decir que se acerca cada vez más a un valor específico, que se aproxima a un número. Es contable este número. Y cuando una serie es divergente, es lo contrario. Es un número que no es contable y no se acerca a ningún valor específico, como infinito o algo así. Ahora, una serie alternante es aquella que alterna de signos. Es decir, que en esta sumatoria tenemos el valor de n es igual a 1. Cuando sustituimos este valor en la ecuación de n, nos sustituimos 1, en este caso nos daría menos 1. Al sustituir 2 nos daría más 1 medio. Al sustituir 3 nos daría menos 1 tercio. Y así sucesivamente. Aquí tenemos esta sumatoria, la cual vamos a comprobar si es convergente. En este caso es convergente, pero ¿por qué es convergente? Vamos a usar el criterio de Leibniz, que nos dice 4 pasos para determinar si esta sumatoria es convergente. El primero nos dice que la sumatoria tiene que tener infinito y el valor de n igual a 1, el cual sí cumple con ese criterio. El segundo criterio nos habla sobre que a sub n tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Cuál es la a sub n? Bueno, a sub n es este valor de aquí, es esta ecuación de aquí, el cual al sustituir el valor de n, que en este caso es n igual a 1, al sustituirlo en esa ecuación nos daría 1 entre raíz de 3, la cual nos da un valor mayor que 0. Entonces este criterio también se cumple. El tercer criterio nos habla sobre el límite de a sub n que tiende a infinito tiene que ser igual a 0. En este caso tenemos el límite de a sub. Tenemos el límite y este es el valor, recordemos que de a sub n. Al reemplazar el infinito en el valor de n nos daría un número entre infinito. Y sabemos que un número entre infinito en límites nos da un valor de 0. Entonces este criterio también se cumple. Para el cuarto criterio nos dice de que tiene que ser decreciente la sumatoria. En este caso nos habla de un valor de a sub n más 1 tiene que ser menor o igual a a sub n. En este caso sabemos a sub n más 1 nos quiere decir prácticamente de que
Vamos a reemplazar en el valor de a sub n, simplemente en el valor de n vamos a agregar el n más 1. Aquí está. Tenemos esta a sub n y en esta n de aquí vamos a reemplazar n más 1. ¿Qué nos quedaría? El a sub n, n más 1. Y ese es el valor aquí. Y para esto vamos a despejar o resolver esta ecuación. Se va a pasar por ambos lados y se va a multiplicar, el cual nos quedaría la raíz de 2 que multiplica n más 1, que es menor o igual a la raíz de 2n más 1. Ambos se elevan al cuadrado y simplemente nos quedaría 2n más 1, que es igual o menor a 2n más 3. Las 2n se cancelan y nos quedaría que 1 es menor que 3, el cual cumple con el criterio. Entonces, esta es convergente, porque cumple con los 4 criterios que Lady nos dice. Cuando una serie es absoluta, nos quiere decir de que ya esta es condicional. Pero si una serie es condicional, no quiere decir que sea absoluta, es decir, solamente se cumple cuando es absoluta, es condicional, es ambas, no al revés. En este caso tenemos esta ecuación de aquí, esta sumatoria, donde sabemos que esto es el valor de a sub n, que es importante saberlo. Y nos dice que el valor absoluto es igual a la sumatoria de a sub n, es igual a la sumatoria de, que aquí está, a sub n. Es la que vamos a comprobar si es divergente, la cual nos va a decir si es divergente o convergente, como en el caso anterior. En este caso, pues a sub n es la que dije aquí, de aquí, el cual, esta teoría nos dice que el límite que n tiende a 0 de a sub n más 1 es entre a sub n, nos va a decir si es convergente o divergente. Como sabemos, para sacar el valor de a sub n más 1, lo que vamos a hacer es reemplazar en la ecuación original en cada n un n más 1. En este caso, tenemos aquí el límite de n que tiende a 0 de n más 1, que este n más 1 vendrá siendo este de aquí, elevado a la n más 1, que es esta n de acá, sobre el 3, y aquí tenemos otra n, en el cual vamos a reemplazar otra vez el n más 1, multiplicado entre n más 1 factorial. Y ese sería el a sub n más 1. Y dividido entre el a sub n, que como sabemos es este de aquí, y así está, en el cual podemos simplificar. En este caso sabemos que las 3n se van a ir, se cancelan, y se elimina también un término, en este caso el n más 1 factorial, nos quedaría que es igual a n más 1, también puede quedar así, por n factorial. En este caso, entonces, lo que se va a eliminar también es el n factorial. Y al final nos quedaría que el límite de n tiende a infinito, nos quedaría de n más 1 multiplicado por n más 1 a la n potencia, dividido entre 3, que multiplica n más 1 por n más 1. Sacamos el 1/3, el límite de que n tiende a 0, de 1/3. Y también recordemos aquí estos términos se van a cancelar. Entonces sacamos el 1/3 y nos quedaría de n más 1 elevado a la n potencia dividido entre n más n a la n potencia. Y esto también se puede simplificar como n más 1 entre n a la n potencia porque ambos están elevados a la n potencia. Sacamos el 1/3 del límite y entonces nos quedará que el 1/3 del límite cuando n tiende a infinito es igual a 1 más 1 entre n a la n potencia. Y esto de aquí se le conoce como un valor que nos va a dar. Es el valor del límite. Entonces, al dividir ese número entre un 3 nos va a dar un valor en el cual si ese valor o ese número es mayor que 1, entonces la serie alternante va a ser divergente.